Ánade azulón, también conocido como ánade real o pato de collar. Es un pato salvaje de unos 50 a 60 centímetros de largo, que se distribuye por gran parte del hemisferio norte, con poblaciones parcialmente migratorias. Además se lo ha introducido en el sureste de Australia y su extremo suroeste, también en Nueva Zelanda. Así se oye su vocalización. Habita en ambientes acuáticos, también en ciudades, en parques, jardines, con estanques u otros cuerpos de agua. Su dimorfismo sexual es muy marcado. Los machos poseen pico amarillento, la cabeza y cuello de tonos azules y verdosos con brillo, un collar blanco, el pecho de un color pardo y el resto del plumaje con tonos grises parduzcos. Ambos sexos poseen patas anaranjadas. Las hembras son menos llamativas, cubierta de manchas pardas, con corona o píleo y línea ocular más oscuros. Luego de la época de cría, los machos desarrollan un plumaje de eclipse, en el cual se tornan más pardos y similares a las hembras. Además, mudan las plumas de vuelo, es por eso que no pueden volar hasta renovar su plumaje. La hembra anida en espacios ocultos en donde pone de 8 a 13 huevos. Las crías recién nacidas permanecen cerca de la madre y fuera del nido. Estas pueden nadar y aprenden de la madre cómo sobrevivir en su entorno natural. Las crías recién nacidas se caracterizan por estar cubiertas de un plumón de tonos amarillento y pardo oscuro. Son aves omnívoras. Estas se alimentan de materia vegetal o de insectos y otros invertebrados. En este caso, de una coloración más pálida, se observan ejemplares de la misma especie, pero domesticados, viviendo en estado asilvestrado. Además, se producen, en el caso de estas anátidas, muchas hibridaciones con especies similares de patos, como se observa en este caso. Esto se da debido a que su evolución se produjo en un tiempo muy reciente y es mucha la compatibilidad genética en estas aves. Cigüeña blanca. Esta ave mide aproximadamente 1 metro de largo. La gran mayoría son migratorias. Estas crían en gran parte de Europa, Asia Menor, Asia Central y el extremo norte de África. Durante el invierno cruzan el desierto hacia la África subsahariana y algunas regiones del sudoeste de Asia. Su plumaje es blanco y negro en sus alas. Su pico y patas son de color rojo. Su dieta es carnívora. Esta se alimenta de anfibios, peces, reptiles, pequeños mamíferos, crías de aves e invertebrados como los insectos, crustáceos y moluscos.
Se la encuentra en entornos transformados por el hombre, como es el caso de áreas rurales de esas, también en basurales. También se suelen observar en poblados y ciudades sobre los enormes nidos que construyen en lo alto de construcciones humanas y otras estructuras creadas por el hombre. Estos los realizan ambos, con ramas y hierbas, que también dan lugar a que otras pequeñas aves nidifican en sus bordes. En esta imagen se observa cómo una de ellas elige material para su nido. Suelen poner 3 o 4 huevos. Estas aves eligen a su pareja de por vida. Para saludar a su pareja, realizan un crotoreo al abrir y cerrar su pico, que suena de la siguiente manera. En ocasiones, aunque no es común de observar, hay casos en que los padres matan a sus polluelos más débiles. Esto ocurre cuando hay escasez de alimentos. Los padres dan ventaja a los polluelos más fuertes. Garza real. Se trata de una garza de gran tamaño, de entre 84 centímetros a 1 metro de largo, cuya distribución abarca gran parte del Viejo Mundo, Europa, Asia y África. Durante el invierno se suelen observar en la península ibérica una mayor cantidad de ejemplares provenientes del norte. Estas aves se suelen hallar en humedales, en donde se alimentan generalmente de peces, los cuales acecha con sigilo y atrapa con su poderoso pico en forma de daga. También otros tipos de pequeños animales como anfibios, pequeños mamíferos, reptiles y crías de otras aves. Esta garza se caracteriza por tener un cuello y patas alargadas. La mayor parte de su plumaje es gris. El cuello y la cabeza de los adultos es blanco, con líneas cortas verticales en toda la parte ventral del cuello. En la cabeza presenta 2 franjas oscuras, que terminan con penachos sobresalientes detrás de la nuca. El pico es de color amarillo anaranjado. Al observarse en vuelo se puede ver que su cuello se recoge en forma de una S. Los juveniles, como en este caso, se diferencian de los adultos por presentar una coloración mucho más grisácea y menos llamativa. Estas aves anidan en colonias junto con otras especies de garzas, por lo general en árboles de gran altura cercano a cuerpos de agua. En ocasiones también a más baja altura en arbustos o también en acantilados. Estas aves vuelven a usar el mismo nido todos los años, realizado con ramas y palitos. Por lo general, la hembra pone entre 3 a 5 huevos por puesta. Ambos padres se encargan de la incubación. Garceta común. Es una garza de unos 55 a 65 centímetros de longitud. Se distribuye por Europa, Asia, África y Oceanía, con poblaciones residentes y migratorias. Su plumaje es completamente blanco, su pico oscuro y sus patas negras con dedos amarillos. Durante el periodo reproductivo, los adultos desarrollan 2 plumas alargadas detrás de la cabeza.
también plumas alargadas en el pecho y en el dorso. Los juveniles tienen patas verdosas oscuras. Habitan en ríos, lagos, lagunas, canales, pantanos o zonas inundadas, también en zonas costeras. Allí suelen quedarse inmóviles esperando una presa. Estas aves atrapan peces en el agua, anfibios, pequeños mamíferos, reptiles, aves y también invertebrados como crustáceos, moluscos e insectos. Nidifican en colonias junto a otras aves acuáticas. Realizan su nido en árboles, arbustos o entre los juncos. Allí ponen de 3 a 5 huevos. Aguilucho lagunero occidental. Es un ave rapaz de entre 48 y 58 centímetros de largo y de una envergadura alar de entre 1,30 m y 1,55 m. Los machos presentan un plumaje pálido, siendo el vientre más oscuro. Las hembras, en cambio, son de marrón oscuro, aunque pueden variar a más claro, siendo el píleo, garganta y ala anterior de un color crema blanquecino. Los juveniles son similares a las hembras, pero con pardo negruzco en gran parte del cuerpo. Esta ave se distribuye por el Viejo Mundo, en gran parte de Europa, parte de Asia y África. Es un ave migratoria, excepto en el sur y oeste de Europa, en donde por lo general se encuentra durante todo el año. Habita en humedales, sobre todo en carrizales altos en donde anida. Esta rapaz presenta una figura esbelta y por lo general se la suele observar planeando en el cielo. Esta ave anida entre carrizos en el suelo. Este se compone de ramitas, hierbas y vegetación palustre. Allí pone 3 a 8 huevos por puesta, que se da a principios de primavera. Focha común. Es un ave que pertenece a la familia de los rálidos. La gran mayoría de estas son aves acuáticas. Esta especie en particular se distribuye por Europa, el norte de África, gran parte de Asia y Oceanía. Una de sus razas o subespecies migra en invierno a regiones más cálidas en África y el sudeste asiático. Mide unos 40 centímetros de largo, posee pico y escudete blanco, con la punta del pico algo rosada. Su plumaje es negro en su cabeza y cuello, más agrisado en el resto del cuerpo. El iris de sus ojos es de color rojo. Esta ave se encuentra en ambientes acuáticos como en lagos, lagunas, ríos y charcos con vegetación acuática. También presente en lagos, en parques, en espacios urbanos. Emite sonidos cortos y agudos como los que se oyen a continuación. Su alimentación se basa en vegetación acuática, semillas, frutos y hierbas, también de insectos y otros invertebrados. Suelen sumergir su cabeza bajo el agua para buscar su alimento. Se suelen generarse grandes peleas cuando comienza la época de apareamiento. Estas aves anidan en plataformas flotantes que construyen con vegetación acuática. Allí ponen de 6 a 10 huevos. Sus crías son nidífugas. Esto significa que abandonan el nido rápidamente después de nacer. Tienen la capacidad de nadar y se caracterizan por estar cubiertos de un plumón
gris oscuro, más amarillo anaranjado en el cuello y con cabeza más roja. Estos pequeños suelen ser presas fáciles para los depredadores. Cuando ya son juveniles, su plumaje es pardo, con la zona de la garganta mucho más blanca que el resto. Sus patas pueden variar entre negro, verdoso o amarillo. El iris es rojo. Estas pueden volar grandes distancias en migraciones. Son capaces de nadar y se alimentan principalmente de plantas acuáticas, hierbas, semillas y frutos. También de pequeños invertebrados. Esto lo suele realizar al sumergir la mitad del cuerpo bajo el agua o también forrajear en las orillas, como en este caso. Anida en una plataforma flotante realizada con vegetación acuática y ramas. Cisne vulgar. Es un cisne grande, de 140 a 160 centímetros de largo. Se distribuye por Europa y partes de Asia. También fue introducido en Japón, Nueva Zelanda y Norteamérica. En Eurasia, algunas poblaciones migran en invierno hacia el sur y crían al norte. Otras están presentes durante todo el año. Se caracterizan por tener un plumaje blanco. En el rostro, una protuberancia caruncular de color negro, que da paso a su pico rojo anaranjado. Los juveniles son grisáceos, con el pico gris. Habitan ambientes acuáticos como humedales. También se encuentran lagos y estanques en parques y jardines. Al sumergir su largo cuello bajo el agua, encuentran su alimento, el cual consiste en vegetación acuática. También lo hacen de invertebrados como insectos y moluscos, o también pequeños vertebrados como ranas. Son agresivas con otras aves, en algunos casos con personas. Sobre todo cuando se encuentran en su periodo de cría, se vuelven muy territoriales. Anidan en cercanías del agua, en plataformas de vegetación acuática, en donde ponen de 5 a 8 huevos. En el extremo norte de la península ibérica se pueden hallar poblaciones que migran desde el norte, en invierno. También se pueden hallar en parques y jardines ejemplares que han sido introducidos ya que en esta región no existían originalmente. Estas están parcialmente domesticadas. Cuchara común. Es una anátida de entre 44 y 52 centímetros de largo. Se distribuye por gran parte del hemisferio norte en Eurasia, norte de África, Norteamérica, Centroamérica y el extremo noroeste de Sudamérica. Es un ave migratoria, cría al norte de Eurasia y Norteamérica y pasa sus inviernos en zonas subtropicales y tropicales. Se caracterizan por presentar un pico exageradamente grande con forma de cuchara, el cual está presente tanto en machos como en hembras. Este pico tiene la función de filtrar pequeños invertebrados acuáticos que atrapan al moverlo por el agua. El macho presenta un llamativo colorido durante el periodo reproductivo, en donde su cabeza y cuello es de un verde oscuro iridescente. Su pico es negro, el iris es amarillo. El pecho y base de la cola es blanco. Su vientre es color marrón rojizo. Fuera del período reproductivo, la coloración del macho se torna similar al de las hembras. Las hembras siempre mantienen una coloración pardo claro con manchas más oscuras. El pico es grisáceo oscuro por encima, siendo anaranjado en las comisuras.
Los juveniles son similares a las hembras. Habitan en humedales. Estas aves anidan en pastizales lejos del agua. Allí la hembra pone unos 9 huevos. Martinete común. Es una garza de entre 58 y 65 centímetros, de forma rechoncha y con cuello muy corto. Se distribuye por Eurasia, África y América. Las poblaciones del hemisferio norte son parcialmente migratorias. Tiene ojos de color rojo, ventralmente blanquecino. Su píleo, nuca y espalda es de un azul muy oscuro. Sus alas son grises. Detrás de la nuca, los adultos tienen unas plumas alargadas de color blanco. Sus patas son amarillentas, su pico es grueso y oscuro. Esta ave es de hábitos nocturnos y crepusculares, aunque en su período reproductivo se las puede observar de día. Se alimenta de peces, anfibios, reptiles pequeños e insectos. Construyen sus nidos en los árboles. Cormorán grande. Es un ave acuática de gran tamaño, de entre 77 y 94 centímetros de largo, con una envergadura alar de entre 1,20 m y 1,49 m de longitud, siendo mayores en tamaño que otras especies similares de cormoranes. Se distribuye por gran parte de Europa, Asia, Oceanía, África, la costa este de Norteamérica y costas de Groenlandia. Tanto machos como hembras presentan la misma coloración de plumaje, con la única diferencia de que los machos son generalmente más grandes en tamaño. En este caso, un ejemplar adulto con su color de plumaje característico del período reproductivo. Se caracteriza por presentar un plumaje muy brilloso azulado, con varios penachos blancos sobre la cabeza y a ambos lados de la cabeza y cuello. También una mancha blanca en cada muslo. Además, una pequeña cresta en la nuca. Los juveniles se diferencian de los adultos por ser más pardos, como en este caso. Al principio con el pecho y vientre blanco, en su primer año este se torna oscuro. Estas aves suelen pasar mucho tiempo sobre la superficie, secando su plumaje con sus alas abiertas. Para buscar su alimento, tienen la capacidad de bucear bajo el agua en donde atrapan peces de gran tamaño. Este cormorán es de gran tamaño. Mide de 77 a 94 centímetros de longitud. Su distribución abarca gran parte de Europa, Asia, África, Oceanía, regiones árticas en Groenlandia y la costa este en Norteamérica, con poblaciones residentes y migratorias. Se distinguen por su pico grueso, gris claro. En esta imagen se observa un juvenil, ya que su vientre es blanco. Gradualmente se tornará más oscuro, al igual que su cuello. En vez de negros son más parduzcos. Al igual que otros cormoranes, tienen su plumaje poco impermeable. Este mecanismo les permite zambullirse y bucear bajo el agua en busca de peces. Es por eso que abren sus alas al secar sus plumas al sol. Aquí se observa uno de ellos jadeando para regular su temperatura corporal. Suelen encontrarse juntos, posados en ramas, sobre el agua o en árboles. Anidan en árboles o acantilados.
Este lo realizan con algas y ramas, en donde ponen 3 o 4 huevos. Habitan en costas marinas o estuarios, también en ríos y lagos de agua dulce. Gallineta común. También conocida como polla de agua, es un ave que habita en ambientes acuáticos. Mide unos 30 centímetros de longitud. Esta se encuentra solamente en el Viejo Mundo, en Europa, Asia y África, con poblaciones migratorias y otras presentes en todo el año. Su coloración es de un azul muy oscuro, en el dorso y las alas marrón y bajo la cola blanco. Sus patas son amarillentas, su pico y escudo frontal es rojo y en su ápice amarillo. Los juveniles son pardos. A simple vista es muy parecida a la especie americana Gallinula galeata, pero por morfología, vocalizaciones y análisis de ADN se ha podido comprobar que se tratan de dos especies distintas. Se la observa rondando entre la vegetación acuática, en donde se alimenta de esta misma. También de brotes, semillas y frutos. Además invertebrados acuáticos y en algunos casos de carroña. Esta ave es capaz de volar y también nadar. Su nido lo realizan con vegetación acuática y escondido, en donde ponen de 2 a 13 huevos. En este caso, criaban a sus polluelos en una pequeña casita de madera sobre un estanque en un parque urbano. Su vocalización es un sonido agudo y corto, que suena así. Tarro canelo. Es una anátida de unos 60 a 70 centímetros de longitud. Esta se distribuye por gran parte del continente asiático. También en el norte de África y en algunas regiones de Europa. La mayoría de las poblaciones del oeste de Europa son introducidas. También fue introducida en Norteamérica. La mayoría son migratorias, sobre todo en Asia. Se la puede encontrar en ambientes acuáticos de agua dulce. Su dieta es omnívora, se alimenta de insectos y otros invertebrados, semillas, brotes y también peces. Se los reconoce por su plumaje color canela, en la cabeza más pálidos y pico y patas negras. El macho presenta un collar negro en el verano.
Sus alas son blancas, con plumas de vuelo de color negras. Nidifican en depresiones en el suelo, huecos de árboles o en barrancos rocosos. Ánsar común. Es el ancestro salvaje de los conocidos gansos domésticos. Mide entre 70 y 80 centímetros de largo. También es conocido como ganso común o oca común. Se distribuye por Eurasia y el extremo norte de África. Son de hábitos migratorios. Estos crían al norte de Europa y Asia y pasan sus inviernos más al sur. Son de color gris parduzco, ventralmente más claros. Presentan un pico grueso de color naranja o rosado, al igual que sus patas. Los machos suelen ser más grandes que las hembras. En la península ibérica se pueden observar en ciertos lugares cuando pasan por su periodo invernal. Estas aves se alimentan de vegetación, ya sean hierbas, brotes, raíces, plantas flotantes y granos entre los rastrojos. Habitan zonas costeras y humedales. Anidan en colonias. Zampullín chico. Es un ave zambullidora cuya distribución abarca gran parte de Eurasia y África. Mide de 23 a 29 centímetros de largo. Los adultos presentan un plumaje negro con parte del cuello castaño y comisura amarillenta durante el periodo reproductivo. Esta ave bucea bajo el agua para atrapar peces, renacuajos e invertebrados acuáticos. Habita en lagos y humedales. Las poblaciones del noreste de Europa y norte de Asia son migratorias. Esta ave mide entre 20 y 30 centímetros de largo. Pertenece a la familia de los podicipédidos, que incluye a macaes, zampullines, zambullidores y zoomormujos. Son aves que se zambullen bajo el agua para encontrar su alimento, el cual consiste en peces, insectos y otros pequeños invertebrados. Tanto machos como hembras poseen un plumaje oscuro con una mancha castaña rojiza grande en el cuello y con una comisura al final del pico de tono claro, la cual llama mucho la atención. Flamenco común. Es un flamenco de entre 1,20 m y 1,45 m de largo. Presenta patas largas y delgadas, de color completamente rosado. Su plumaje es blanco, con un tono levemente rosado. Las cobertoras alares son rojas, con plumas de vuelo de color negro. Los juveniles son de un color grisáceo. El pico es rosado, con el ápice del mismo cubierto por una mancha negra. Estas aves pueden volar y hasta realizan migraciones. Se distribuyen por gran parte de Europa en los países que se encuentran cerca del mar Mediterráneo. También África y sudoeste de Asia, llegando hasta la India. Actualmente se los considera especies separadas del flamenco del Caribe y el flamenco austral, ambos originarios del continente americano. Estas aves son acuáticas y adquieren su color rosado de pigmentos carotenoides, provenientes de crustáceos y algas de los que se alimentan. Presentan un pico grueso y curvado hacia abajo.
el cual usan para filtrar agua y obtener su alimento. Se lo encuentra en aguas someras, ya sean playas fangosas, lagos salados o lagunas costeras. Estas aves anidan en colonias. Sus nidos son montículos de barro cerca del agua, en donde ponen un solo huevo por puesta. Su estado de conservación actual es de preocupación menor. Mirlo acuático europeo. Es un ave del orden de los paseriformes, perteneciente a la familia Cichlidae, que incluye a 5 especies de los comúnmente conocidos como mirlos acuáticos. Mide de 17 a 20 centímetros de longitud, de aspecto redondeado y cola muy corta. Su distribución abarca gran parte de Europa, Asia Menor, el extremo norte de África y Asia Central, pasando por el Himalaya y llegando al este de China. Se lo encuentra a orillas de ríos o arroyos. Allí se sumergen bajo el agua en busca de insectos y otros invertebrados acuáticos. El hecho de encontrarlos indica que sus aguas no están contaminadas. Su coloración de plumaje cambia según la raza o subespecie, que varía dependiendo de la región, en este caso en el noroeste de la península ibérica. Porrón europeo. Estas anátidas pertenecen al género Aitia, vulgarmente conocidas como patos buceadores o porrones. Esta especie en particular mide entre 42 y 49 centímetros. Se distribuye por gran parte de Eurasia y el norte de África. Esta especie es migratoria, cría al norte de Eurasia y migran hacia zonas subtropicales en invierno. Los machos adultos presentan cabeza y cuello de color marrón rojizo, con pecho y cola negro, y el resto del plumaje de un gris claro. El pico es negro con una mancha blanquecina en la mitad. Su iris es rojo. La hembra presenta cabeza, pecho y cuello pardos, con unas líneas más claras entre los ojos. El resto del plumaje es grisáceo. Sus ojos son castaños. Habitan lagos y lagunas tanto someras como profundas. Con frecuencia se suelen hallar hibridaciones con otras especies de patos buceadores. Estas se alimentan buceando bajo el agua en busca de plantas acuáticas y complementando con peces, insectos y moluscos. También se sumergen bajo el agua para huir de sus depredadores. Anidan entre la vegetación ribereña, en donde la hembra pone de 6 a 9 huevos. Los polluelos abandonan el nido rápidamente después de la eclosión. La hembra sola se encarga de cuidar de los mismos. Tarro blanco. Es un pato de amplia distribución por Eurasia y norte de África. Esta especie tiene un aspecto intermedio entre un pato y un ganso. Mide entre 55 y 65 centímetros de largo. Existen poblaciones residentes durante todo el año al oeste de Europa. También poblaciones migratorias que crían en gran parte de la zona templada de Eurasia, migrando hacia zonas subtropicales en invierno.
En su cuerpo presenta una mayor cantidad de plumaje blanco, con cabeza y parte del cuello de un verde muy oscuro. Presenta una faja castaña entre el pecho y la espalda. Su pico es de un rojo muy llamativo. Los machos se diferencian de las hembras por poseer una protuberancia sobre el mismo. Estas aves habitan aguas someras en estuarios, costas, lagos y ríos. En este caso en Saline di Trapani, Sicilia. Allí se alimenta de pequeños crustáceos, insectos y moluscos. También en menor medida de materia vegetal. Al igual que muchas especies de patos, estas pierden sus plumas de vuelo en época de muda, quedando sin capacidad de volar hasta que crecen las nuevas plumas. La bandera cascadeña es un pájaro insectívoro de entre 17 a 20 centímetros de largo, que se distribuye por gran parte de Eurasia y en el norte y centro de África. Se encuentra en ríos o arroyos en corrientes rápidas sobre rocas o piedras, en donde se alimentan de insectos acuáticos y larvas, también de insectos terrestres. Se caracteriza por poseer una cola bastante larga, que mueve muy a menudo de arriba hacia abajo. El dorso es gris, con ceja y malar blancas en la cabeza. Anida en huecos a baja altura y en cercanías del agua. Barnacla cariblanca. Este ganso mediano se distribuye por el noreste de Norteamérica y el norte de Europa. Es posible también observar algunos al sur de Europa, como es el caso de España y Portugal. Estas aves son migratorias, crían en regiones árticas y luego se mueven hacia el sur en invierno. Se alimentan de vegetación acuática y también terrestre. Pueden hallarse junto a cuerpos de agua o en campos de cultivo. Gaviota sombría. Es una gaviota de unos 50 centímetros de longitud. Esta se distribuye por gran parte de las costas del Viejo Mundo, Europa, África y Asia. También en Islandia, Groenlandia, Norteamérica y Centroamérica. La gran mayoría son migratorias. Crían en costas marinas al norte de Eurasia y luego migran al sur en invierno. Dentro de su distribución se pueden confundir con especies muy similares. Esta especie en particular se distingue en el caso de los adultos por su coloración gris pizarra en su espalda y el dorso de sus alas. También por sus patas amarillas. Los juveniles van mudando su plumaje de forma gradual. Al principio son estriados con tonalidades parduzcas. Sus patas son rosadas, su pico y ojos son muy oscuros. Con el pasar del tiempo sus ojos se vuelven más claros. Su vocalización suena así. Estas aves habitan en ambientes costeros marinos. También se pueden hallar en cuerpos de agua dulce, como en este caso. Incluso dentro de parques y jardines en espacios urbanos. Su dieta es omnívora. Se alimentan de peces, pequeños mamíferos, aves pequeñas, huevos e invertebrados acuáticos como insectos, crustáceos y moluscos. También son carroñeras y se las puede hallar hurgando entre los desperdicios en busca de alimento.
Estas aves anidan en colonias, en costas de cuerpos de agua como el mar o en lagos. Realizan sus nidos en el suelo con vegetación. Allí ponen de 1 a 4 huevos. Zampullín cuellinegro. Es un zampullín de unos 28 a 34 centímetros de longitud, nativa de Europa, Asia, Norteamérica y África, con poblaciones migratorias y residentes durante todo el año. Habita en humedales en donde se lo suele observar flotando sobre la superficie del agua. También se sumerge bajo el agua y bucea en busca de invertebrados acuáticos y pequeños vertebrados como peces o pequeños anfibios. Se caracteriza por tener un pico fino y recto. Su iris es de color rojo intenso. En verano su coloración es muy llamativa, con tonos negruzcos en gran parte del cuerpo y flancos castaños. Presenta llamativas plumas alargadas y amarillas por detrás de los ojos. Durante el invierno presenta colores grises oscuros y claros. Anidan en una plataforma flotante que construyen con vegetación acuática. Allí ponen 2 o 3 huevos. Cigüeñuela común. Es un ave zancuda de tamaño mediano, de entre 33 y 36 centímetros de largo. Su distribución abarca gran parte de Eurasia y África. Esta se encuentra en aguas muy poco profundas, ya sean de agua dulce o salada, como es en este caso en Salina di Trapani, Sicilia. Esta ave cría en la parte templada del continente euroasiático y migra para pasar el invierno en el sur de Asia y la África subsahariana. Sus nidos son una depresión tapizada en el suelo y en cercanías del agua. Esta especie posee patas muy largas de color rojizo. Su pico es recto y muy fino. Su plumaje es blanco y negro. Los machos se diferencian de las hembras por tener la cabeza más negra en promedio que estas últimas. Anteriormente a las que existen en América y Oceanía se las consideraba una subespecie perteneciente a la de este caso. Actualmente se las reconocen como especies separadas. Se alimentan de pequeños invertebrados que encuentran en el barro o bajo el agua, ya sean insectos, gusanos o crustáceos. Somormujo lavanco. Es un ave acuática y buceadora de gran tamaño, de entre 46 a 51 centímetros de largo. Habita en humedales en gran parte de Eurasia, África, Australia y Nueva Zelanda. Los adultos presentan un llamativo plumaje durante el período reproductivo. En la cabeza presentan plumas que se abren y cierran como un abanico, de colores negro y castaño. Estas son usadas durante el cortejo, el cual se puede ver al final de este video. Fuera del período reproductivo, el llamativo plumaje de su cabeza está ausente. Los juveniles se caracterizan por presentar rayas oscuras sobre su cabeza blanca. Esta ave anida entre la densa vegetación ribereña de lagos o lagunas. Las poblaciones del sur y oeste de Europa son residentes durante todo el año,
mientras que al norte y este de Europa, al ser más frío, sus poblaciones son migratorias. Se alimentan de peces, insectos, crustáceos y anfibios que atrapan buceando bajo el agua. Ahora sí podemos observar el cortejo de esta especie. Correlimos chico. Esta pequeña ave migratoria mide entre 14 y 15,5 centímetros de largo. Anida en la tundra, en el extremo norte de Eurasia, generalmente cercano a la costa. Luego pasa sus inviernos en gran parte de la región mediterránea, África y el sur de Asia. También se pueden observar como vagantes en Norteamérica y Australia. Se alimenta de pequeños invertebrados que atrapan en salinas, playas y marismas. Pato colorado. Es una nátida de entre 53 y 57 centímetros de longitud. La mayoría de sus poblaciones son migratorias. Se la encuentra en gran parte de Europa y Asia. Para alimentarse suele sumergirse bajo el agua en busca de plantas acuáticas, invertebrados, peces y anfibios. Esto lo hace en lagos, lagunas, estuarios y costas marinas. Los machos tienen un vello colorido, sobre todo por su pico rojo, su parte superior de la cabeza de color anaranjado y su iris rojo. Las hembras y juveniles son mucho menos llamativos. En su plumaje de eclipse, los machos se vuelven menos coloridos y contrastados.